Sabe, juez, sabe, esto está realmente más allá de mi nivel de competencia para juzgar la legalidad. Como dije antes, no creo que nadie en Washington esté prestando ninguna atención real al tema de la legalidad. Ni siquiera he visto un esfuerzo por mantener la fachada de legalidad. Creo que lo que ha pasado en Venezuela es lo siguiente, y esto fue evidente cuando se celebró la rueda de prensa después, sabes, del exitoso secuestro de Maduro, y todos estaban de humor para aplaudir, sabes, a las grandes fuerzas armadas estadounidenses. No tenían mucha claridad sobre lo que deseaban hacer, no tenían plena certeza sobre las consecuencias de la operación y por esa razón escucharon al presidente Trump al responder una pregunta decir de pronto, bueno, vamos a administrar Venezuela por un tiempo. Bueno, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Quién se encargará de hacerlo? Bueno, sabes, Marco, ¿por qué no vienes aquí y nos hablas de esto? No creo que hubiera existido nunca ningún plan. Nadie se sentó y estructuró cuidadosamente múltiples resultados posibles y luego elaboró un plan detallado para lidiar con cada uno de esos posibles resultados. Creo que lo que han hecho ahora, pausa, con mucha prisa, pausa, es intentar evitar una confrontación militar directa sobre el terreno, pausa, y ciertamente en cualquier otro lugar con Venezuela, pausa, no quieren meterse en una pelea con la población venezolana, pausa, contrario a lo que dicen los medios de comunicación masiva. Millones de venezolanos no se están volcando a las calles a celebrar la llegada de las Fuerzas Armadas estadounidenses, eso es una absoluta tontería. Así que creo que él ahora sabe que debe encontrar algún tipo de solución provisional que no le cueste demasiado su prestigio, su influencia, su poder. La solución fácil es básicamente decir, bueno, dejaremos en el poder al presidente que ahora ha tomado el control. Bueno, ella es una persona bastante difícil de manejar. Puede decir una cosa en privado al presidente Trump, pero algo completamente diferente en público. Y no estamos completamente seguros de cómo se va a comportar ella. Estamos intentando al mismo tiempo persuadir a los principales directivos de las empresas petroleras para que viajen a Venezuela y se reúnan con ella. Ella también fue la ministra de Petróleo en Venezuela como la vicepresidenta y trata de hablar con ella. Estamos intentando hacer varias cosas ahora para al menos crear la impresión de que esto ha sido un gran éxito para nosotros. Pero la verdad es que no hay mucho más. La verdad está saliendo a la luz de la misma forma en que el petróleo se filtra en Maracaibo y es que están saliendo y están diciendo, bueno, saben, realmente no creemos que vayamos a ver 3 millones de barriles de petróleo al día por un buen tiempo. De hecho, puede que no sea por un año, o por 2, o por 3 años. Y no estamos realmente seguros de cómo eso podría resultar en términos de compensarnos en la medida en que creemos que deberíamos ser compensados. Y luego tienes, por supuesto, el problema que se está desarrollando ahora mismo en el Atlántico con la flota en la sombra y esencialmente enfrentándose a los rusos ahora y diciendo no les vamos a permitir que vengan aquí y hagan absolutamente nada. Pero los rusos y los chinos, ellos lograron sacar 2.000 millones en plata de Venezuela. China extrajo prácticamente todo lo que pudo del país antes de que nosotros llegáramos y China ya ha compensado la ausencia de esa pequeña cantidad de petróleo venezolano que estaban extrayendo. Así que creo que todo el mundo en Washington se está moviendo en múltiples direcciones, tratando de averiguar cómo podemos avanzar. Si dejan al gobierno que ya está en el poder, juez, entonces la pregunta es, ¿para qué se molestaron en secuestrar a Maduro? Porque si Maduro es este criminal de narcotráfico que tanto insistimos que es, cuenta con una enorme cantidad de apoyo dentro del gobierno y no van a desaparecer así como así. Y no esperaría que su comportamiento cambiara significativamente en lo absoluto. Entonces, ¿qué van a hacer con los 14, 15, 16 mil soldados desplegados en Puerto Rico? ¿A dónde van a ir? ¿Los van a poner en el suelo? Si es así, ¿dónde? ¿Qué harán? No creo que nada de esto se haya resuelto y creo que está aumentando la predisposición a decir pues estamos cerrando todos estos acuerdos maravillosos. Todos vamos a obtener ganancias. Todos estarán contentos y esperamos que en 2 o 3 semanas no se esté hablando demasiado de Venezuela, para ser francos. ¿Todavía tenemos tropas sobre el terreno en Caracas? No lo creo. Quiero decir que yo sepa, no. Las únicas tropas en el terreno están en Puerto Rico. Y ese es el número tan grande del que nos habías estado hablando. Sí, recuerda, siempre se les mencionaba en todas las conversaciones que tuve con gente de dentro como una fuerza de estabilización. Y claro, la pregunta que yo hacía era, ¿estabilizando qué exactamente? Y la opción era algún tipo de nuevo gobierno que surgiera como consecuencia de un golpe de Estado.
Bueno, en realidad no hubo un golpe de Estado, hubo la destitución de Maduro y su esposa, y supongo el rumor que corre por la calle es que el jefe de inteligencia fue sobornado para entregarlos, y sí mataron al destacamento de seguridad cubano. Han matado a algunas otras personas además de eso, pero por lo demás todo está más o menos como estaba cuando empezó todo este asunto. Entonces, Dime qué crees que se está pensando en el Kremlin en estos momentos a la luz de todos estos acontecimientos, el secuestro de presidente Maduro, la detención e incautación de un petrolero ruso en aguas internacionales, la probable evidencia de la implicación de la CIA en el bombardeo de la casa de campo del presidente Putin. Yo creo que el presidente Putin y sus colegas en lo más alto de la estructura de poder en Rusia, y francamente junto con la mayor parte de la población rusa, por lo que puedo decir, han dado por perdidos en gran medida al presidente Trump y a nosotros. Nos ven como personas poco sinceras, engañosas, contradiciendo de manera efectiva. El presidente Trump se contradice a sí mismo constantemente de un día para otro. Y no existe una verdadera sensación de que hayamos reconocido alguna vez los legítimos intereses de seguridad nacional de Rusia en Ucrania. Y tampoco hay la percepción de que estemos dispuestos a reconocer ninguna posición legítima para los intereses comerciales rusos en Venezuela o, para el caso, en cualquier otro lugar. Y creo que eso también es cierto para los chinos. Ellos ven lo que hemos hecho y llegan a la misma conclusión. Ahora bien, si ese es el caso, y yo creo que sí, ¿qué podemos esperar que vaya a ocurrir en el futuro inmediato? Bueno, yo no creo que los rusos estén dispuestos a ir a la guerra por un solo petrolero venezolano que ahora está abanderado de la flota en la sombra como un buque ruso. Pero yo creo firmemente que se están preparando para lanzar un contragolpe. Considero que la mayor parte de estas acciones serán de naturaleza económica y financiera, pero bajo ninguna circunstancia deberíamos subestimar el profundo nivel de enojo y frustración que existe hacia nosotros en Moscú. Es algo verdaderamente inmenso. ¿No fue el ejército ruso el que llevó a cabo un ataque hace muy poco tiempo? 3 plantas de fabricación en Ucrania, propiedad de una empresa con sede en San Luis, Missouri. ¿Acaso eso no estaría enviando algún tipo de mensaje muy claro al Pentágono y a la Casa Blanca? Bueno, ya han hecho este tipo de cosas antes con empresas de propiedad alemana que operan en Ucrania también. Creo que eso tiene más que ver con enviar una señal a nosotros, a los alemanes, a otros que están en Ucrania, de que ellos saben dónde nos encontramos, qué estamos haciendo y cuáles son nuestros intereses. Y que tomarán las acciones que ellos consideren más apropiadas para su propia seguridad nacional. Yo no me extendería más allá de ese punto. El problema ahora mismo no es tanto con nosotros, aunque sigamos, por así decirlo, dando tumbos y vacilando constantemente de una posición a la siguiente. El gran problema para los rusos son estos europeos. No todos los europeos, pero sí algunos cuantos. ¿Sabes? Nosotros tuvieron esta especie de reunión de la coalición de los que estaban dispuestos, donde se discutió qué tipo de fuerzas introducirían en Ucrania occidental. Por supuesto, es una especie de mundo de fantasía al que están entrando. Bien podrían zarpar hacia la tierra de Oz. No lo veo posible, pero los rusos tienen que tomárselo muy en serio. Y si observamos los preparativos rusos ahora mismo sobre el terreno, tanto en Ucrania como a nivel nacional, es muy obvio que no van a correr ningún riesgo y que posicionarán fuerzas lo suficientemente grandes y fuertes para enfrentarse a cualquiera de Europa que intente interferir en Ucrania occidental. Así que ojalá esta pequeña coalición de los que están dispuestos simplemente se disuelva, pero sigue existiendo. Y al menos por el momento, los rusos se la están tomando muy en serio. bueno, la coalición de aquellos que están dispuestos. Menos Hungría, creo que sí. Ayer en la ciudad de París se hizo un ofrecimiento. Tropas militares en Ucrania después de la guerra, como una garantía de seguridad. Los 2 agentes inmobiliarios de Trump que pretenden negociar en nombre de Estados Unidos, su socio comercial y su yerno estaban allí y no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo, simplemente se quedaron en silencio y sonrieron cuando se hicieron estos anuncios. ¿Es que esta gente ha perdido la cabeza? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que el Kremlin acepte esto bajo cualquier circunstancia? No, sinceramente no creo que lo hagan. Creo que esto es más bien un espectáculo para los electorados europeos que cualquier otra cosa.
Ahora, Kelter, en lo que respecta a Witkoff, Kushner, BlackRock y todos sus amigos están sacando provecho de cada oportunidad que se les presenta. Y ya lo hemos visto pasar allá en Venezuela con varios multimillonarios, por ejemplo. Los hermanos Koch fueron uno, Singer es otro, como que interviniendo y comprando, adquiriendo propiedades venezolanas aquí en los Estados Unidos. Ahora los hermanos Koch ya están en el petróleo y el gas de todos modos, así que no es realmente sorprendente. Pero la cuestión es que, en mi opinión, están allí para observar lo que sucede y también se encuentran presentes para garantizar que si algo llegara a ocurrir, si se alcanzara algún tipo de acuerdo que dé como resultado una Ucrania que sea verdaderamente independiente, lo cual, a mi parecer, es bastante improbable en este preciso momento. Que puedan sacar provecho de esto, que puedan obtener el control de tierras, de recursos agrícolas o de cualquier otra cosa que tenga Ucrania. Es como llegar a presidir lo que queda del cadáver después de que, ya sabes, se ha tomado la decisión de celebrar un funeral. Es deprimente, es asqueroso, pero así son las cosas en Washington ahora mismo. Todo es transaccional. ¿Cómo prevé que finalizará la operación militar especial, coronel? Yo creo que esto terminará potencialmente con una guerra total para acabar definitivamente con cualquier oposición en Ucrania, punto. Me parece que los rusos van para allá. Ahora, ¿qué significa eso, más allá de la destrucción de cualquier administración y poder militar ucraniano restante? Eso no está claro, pero creo que van a dejarle muy claro a todo el mundo cruzando el río, tomando Odessa. No me sorprendería si no avanzan también hacia Kiev para, por así decirlo, rematar la faena y dejar bien claro que pueden entrar y salir de Kiev a su antojo sin ningún tipo de interferencia y que nadie puede oponerse a ellos. No me sorprendería si hicieran eso. La siguiente pregunta es, ¿qué está pasando en Europa? ¿Acaso alguien que piense con claridad? ¿A quién le importa realmente el futuro de Europa, así como el futuro de las personas que viven en Ucrania occidental? Da un paso al frente y dice, ya basta, necesitamos hablar directamente con los rusos y encontrar una forma de terminar esto. Creo que eso ha sido el mensaje de Orbán desde el primer día, y todo lo que el señor Orbán ha dicho una y otra vez se ha cumplido. Les ha dicho a todos, miren, los rusos van a ganar esto. Los rusos van a ser quienes determinen lo que realmente ocurra. Y si nosotros, los europeos, queremos tener alguna influencia sobre cuál será el panorama definitivo o sobre cómo quedará finalmente el mapa, entonces tendremos que hablar con los rusos. Creo que eso probablemente sucederá, pero todavía es demasiado pronto. Aún no están convencidos. Y creo que Putin sabe eso. Pausa. Y por lo tanto, la fuerza rusa más grande y poderosa que se está desarrollando actualmente tendrá que ser utilizada más allá del río Dnieper. ¿Hay alguna razón para...? Pues hay esperanza en estas conversaciones que Wyckoff y Kushner han estado teniendo con el presidente Putin. Quiero decir, déjenme dar un paso atrás. ¿Por qué se reuniría con ellos en las circunstancias actuales? ¿Por qué malgastaría su tiempo con ellos? Muchos rusos se están haciendo esa pregunta ahora mismo. No creo que haya ninguna esperanza para ese equipo de lograr algo que sea bueno para los Estados Unidos, para Europa o para Ucrania. Yo simplemente no lo veo. Creo que ya tuvieron su oportunidad, fracasaron. Ahora, el presidente Trump se parará allí y nos hablará de lo maravillosos que fueron, de lo grandes que son y de lo vital que es su influencia. Está bien, pero la verdad es que ha sido un completo fracaso. Y el reemplazo de Kellogg por el secretario del Ejército no ha producido ninguna diferencia. Creo que simplemente debemos afrontar la dura realidad de que la política de Estados Unidos, si es que realmente existe alguna, ha resultado ser un fracaso. Y los europeos creo que lo perciben. Los europeos no perciben liderazgo en el presidente Trump. Ahora simplemente lo ven como este impredecible individuo que vive al final del pasillo en el hospital. Lo llaman paciente 1. ¿Y qué va a hacer a continuación? No lo sé, pero busquemos la manera de contenerlo en el ala izquierda del hospital para que no salga y lo destruya todo. Creo que esa es la visión europea del presidente Trump. En su país, sus partidarios obviamente piensan que esto es algo maravilloso, y creo que el presidente Trump en general está en realidad mucho más contento con la situación actual de lo que la gente se imagina, porque le agrada esta idea de someter a los demás mediante la intimidación. Lo que no creo que se dé cuenta es que está a punto de llegar al límite de su acoso.
¿Cuál sería la reacción que tendría Europa si las tropas estadounidenses aparecieran de repente en medio de la noche en Groenlandia? Yo creo que hablarán, pero no pienso que vayan a hacer nada. No creo que la Marina danesa vaya a intervenir y que nos veamos envueltos en una pelea con ellos. Desde luego, espero que eso no suceda. Ahora bien, se me ha dicho que es en privado, en una conversación o supuestamente con un periodista. El señor Rubio, el secretario de Estado, dijo, miren, realmente no queremos ir a la guerra por Groenlandia. Simplemente queremos comprarla. Bueno, eso bien podría ser cierto y eso todavía podría ser posible a pesar de lo que pueda decir el primer ministro de Dinamarca. No lo sé. Pero no creo que queramos llevar esto hasta el extremo de la violencia y no creo que lo vayamos a hacer. Todavía no he llegado a comprenderlo por completo, juez. ¿Por qué creemos que nosotros tenemos que ser dueños de Groenlandia? Es decir, entiendo perfectamente todas las implicaciones que esto tiene para el Ártico, la extracción de sus recursos naturales, la apertura de nuevas vías navegables y todo este tipo de cosas que facilitan un tránsito mucho más rápido entre Asia y Occidente. Pero sinceramente no logro entender por qué razón tiene que ser militarizado. Y tampoco comprendo por qué nosotros no podemos encabezar una conferencia y convencer a todo el mundo de que todos deberíamos firmar un tratado que asigne estos recursos de alguna manera, incluso si nos lleva 1 o 2 años negociarlo, y por qué creemos que debemos ocupar cualquier porción de ese territorio. Quiero decir, ya contamos con bases en el Ártico, como tú y yo sabemos perfectamente, en Alaska y Groenlandia, y tenemos acceso cuando es necesario en el norte de Canadá. Yo no entiendo, excepto que esto está en línea con el pensamiento de este presidente, que si te está amenazando con un bate de béisbol, él está feliz, y él cree que amenazar a todos con un bate de béisbol llamado las Fuerzas Armadas de EEUU es una buena forma de hacer negocios. En algún momento. Va a haber reacciones a esto, no sé cuál va a ser la reacción, pero tú ya lo habías insinuado antes. En algún momento ya será suficiente. Bueno, esto de cómo se está manejando un Venezuela. CNN sorprendió al, por lo demás, elocuente Stephen Miller sin palabras cuando se le preguntó, ¿cuáles serán tus responsabilidades diarias al dirigir Venezuela? Mira esto, número 15. Stephen, fuiste parte de ese grupo, el grupo selecto que el presidente dijo que es su personal que está dirigiendo Venezuela. ¿Cuáles son exactamente tus responsabilidades diarias? El presidente de los Estados Unidos le ha pedido al secretario Rubio, quien también es su asesor de seguridad nacional, que directamente, por supuesto, bajo la estrecha guía y dirección del presidente, sea el líder de este proceso, pero obviamente hay muchos otros elementos involucrados. Tienes, sabes, política energética, política de hacienda, política financiera, política militar. Así que es un gran equipo y grupo de personas. Todos están trabajando muy bien y en estrecha colaboración, de nuevo, bajo el liderazgo del presidente Trump. Pero, ¿qué estás haciendo tú específicamente? ¿Qué haces específicamente? Yo tengo por costumbre no hablar demasiado de mí. Solo estoy feliz de servir en este equipo increíble en nombre del presidente Trump. Es el oscuro príncipe de los neoconservadores quien le susurra al oído del presidente cada día. Bueno, me pareció interesante que no le guste hablar tanto de sí mismo. Todo el mundo en Washington pasa la mayor parte de su tiempo hablando de sí mismos y él no es la excepción. Creo que probablemente está tomando clases de español junto con el resto del equipo. Sabes, esto suena como alguien intentando formar un equipo, similar a lo que enviamos a Irak. El grupo de personas que redactó la constitución que convirtió a Irak, que en ese momento era secular bajo Saddam Hussein, en un estado islámico al decir que el Islam era el elemento central de la constitución. No sé lo que está pasando. Y otra vez, hemos vuelto al punto donde estábamos antes. El presidente es quien toma las decisiones. Él decide qué cosas hacer. La gente siempre está tratando de ponerse al día. Intentan alcanzar y dar detalles y rellenar huecos, por lo que él diga o haga. En este punto yo no asumiría nada, porque cuando empiezas a ver el tamaño de Venezuela y esa población y las dificultades de lidiar con las complejidades de la administración, la economía, y recuerda que el ejército sigue en gran parte intacto y tienes una gran cantidad de armas que han sido distribuidas a la población. Si intentas entrar ahí, creo que será una única y gigante emboscada.
En otras palabras, estás metiéndote de lleno en una emboscada gigantesca, creyendo que podrás solucionar el presente y el futuro de Venezuela. Yo creo que la gente llegará a la conclusión. Quiero decir, el presidente Trump no es tonto, es un hombre muy inteligente. Cuando él vea esto, si se le presenta de forma exhaustiva, y creo que el secretario de Estado Rubio es alguien que podría hacerlo. Si se le presenta como lo acabo de describir, es una pesadilla y va a reconocer que absorberá una enorme cantidad de tiempo y recursos de su gobierno que no desea invertir, así que buscará formas de eludir eso. La responsabilidad. Él no tiene ningún interés en gobernar Venezuela. Lo que él busca es que Venezuela coopere con él. Él quiere que el gobierno haga lo que él dice. Eso es muy diferente. Va a buscar formas de persuadir al gobierno para que coopere sin gobernarlo ni dirigirlo directamente. Pienso que eso es lo que en última instancia decidirá hacer. Ahora, ¿sucederá eso? Eso es un gran sí. No lo sé. Quizás puedan encontrar otras formas de compensar a miembros clave del gobierno, pero ahora mismo tienes a este nuevo presidente que le está diciendo a todo el mundo que va a encontrar a todas las personas responsables de efectivamente traicionar a Maduro y a su esposa y juzgarlos por traición y potencialmente ejecutarlos. Así que es un dilema bastante complicado, ¿verdad? Wow. Wow. Coronel, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por permitirme explayarme sobre estos temas como de costumbre. Muy agradecido. Feliz año nuevo atrasado tal como está. Todo lo mejor. Esperamos verle la próxima semana. Todos nos mantendremos atentos.